El contenido de este podcast tiene información explícita que podría dañar la sensibilidad de quien escucha. Se recomienda discreción. Sean bienvenidos a Rigor Mortis. Bienvenidas y bienvenidos a otro domingo de rigor más. ¿Qué onda con el episodio anterior, no? Muchas gracias por todo su apoyo. La verdad, no esperaba una respuesta de este tipo. Superó mis expectativas por mucho. Esto me motiva a traerles episodios más de este tipo. No se preocupen, hay muchas más historias que contar. Sin más, los dejo con el episodio número 8, aquí, en Rigor Mortis. Existen personas que aparentan ser completamente inocentes, a menudo siendo lo que los dichos dicen. Los más tranquilos son los peores. En el año 2004, no solo fue polémico porque la cantante de pop y hermana del rey del pop, Janet Jackson, mostró un seno en el show de medio tiempo en la edición 38 del Super Bowl, sino que mientras todo eso pasaba, un autoproclamado escritor, dramaturgo, cantante, actor y poeta dejaba literalmente sin aliento a cuanta chica podía conquistar con su elocuencia y su gran talento para la escritura. Este personaje de Mi México Mágico logró lo que todo escritor quisiera lograr: conquistar a la gente con su personalidad, su talento y su ingenio. Sin embargo, había una faceta que nadie conocía de él, pues además de conseguir mujeres para poder hacerles el amor con la delicadeza de un verdadero caballero, también se las devoraba con el instinto de una bestia salvaje. Y con este último adjetivo, este asesino se ganó su fama, aunque no por su escritura ni su talento para hacer arte, sino por algo verdaderamente oscuro. En este último episodio de marzo, y para recalcar que no todo lo que brilla es oro, ni el hombre de tus sueños es perfecto, llega desde México el poeta caníbal, o también llamado el caníbal de la Guerrero. Su nombre fue José Luis Calva Cepeda. Nació el 20 de junio de 1969 en la Ciudad de México. Sus padres fueron Esteba Calva Telles y Elia Cepeda Camarena. José Luis tenía 3 hermanos, llamados Claudia, Elia y Jorge, y una hermanastra que su madre tuvo con otro hombre, llamada Elena. José Luis tuvo una infancia bastante difícil. Lo primero que ocurrió fue un 31 de diciembre, cuando toda la familia se disponía a disfrutar de su cena de Año Nuevo. Esteban, su padre, se desplomó en la mesa con un dolor enorme en el pecho. Falleció ahí mismo frente a toda la familia de un infarto fulminante. José Luis tenía una muy buena relación con su padre. De hecho, se le consideraba su consentido, por lo que su repentina muerte le dejó una herida imborrable. Después de la partida de su padre, la familia cambió. Su madre, Elia, comenzó a salir con bastantes hombres, lo que ocasionó que poco a poco se fuera gastando la pensión que su marido dejó tras su muerte. Cosa de lo que José Luis se dio cuenta, provocando un desequilibrio en el niño, quien de ser obediente y tranquilo, se comenzó a volver rebelde y descarriado. Sus primeros problemas de conducta que tuvo comenzaron a sus 8 años, cuando su maestro llamaba constantemente a su madre para reportar que José Luis molestaba a sus compañeros. Pero Elia estaba muy ocupada con los hombres con los que salía y rara vez se presentaba en la escuela para responder por lo que su hijo hacía. Esto llevó que tanto José Luis como sus hermanos decidieran buscar a mujeres por la calle para que fingieran ser algún pariente suyo, como una tía. Así, Elia no se enteraba de algunos de los reportes por mala conducta y ellos podían seguir yendo a la escuela sin que sus maestros pudieran suspenderlos. Este miedo de ser descubiertos por su madre de su mala conducta era porque Elia se había vuelto muy agresiva con ellos, en especial con José Luis,
a quien no solo golpeaba, sino que varias veces llegó a quemarle las manos con la plancha, o le ponía a la fuerza las manos en las hornillas de la estufa cuando ésta se encontraba encendida para, según ella, corregir su conducta. Con todos estos sucesos, José Luis tenía que encontrar refugio en algo. Fue entonces que descubrió la lectura y escritura de poemas. Comenzó a leer y también a escribir poemas, la mayoría dedicados a su madre por todo el dolor que sentía con los constantes maltratos que sufría de su parte. Y para agregar insulto a la herida, José Luis, cuando apenas tenía 7 años, fue violado por un vecino de 16, amigo de su hermano Jorge. Cuando José Luis le contó a su madre, ésta, en lugar de creerle e investigar el hecho, no le dio ninguna importancia, lo cual dejó una marca muy profunda en él. Otro suceso que tuvo que ver con el abuso sexual fue que en una ocasión uno de los hombres que su madre llevaba a su casa a dormir intentó violar a su propia hija, Elena. Además que también trató de violar a Claudia, otra de sus hermanas. Ante esto, José Luis trató de defenderlas golpeando al hombre y haciendo un escándalo para que su madre se diera cuenta de lo que pasaba. Pero su madre una vez más no le creyó y decidió correrlo de la casa. José Luis tenía apenas 11 años, sin posibilidades de trabajar y con el profundo miedo de estar solo en la calle. Comenzó a malvivir y con la influencia de vagabundos, drogadictos y prostitutas, quienes de alguna manera lo acogieron, el niño entró a su temprana edad al mundo de la drogadicción, el alcoholismo y la prostitución. Su hermana Claudia seguía en contacto con él y decidió ingresarlo a un centro de rehabilitación, pero duró un par de meses porque decía que dentro de ese lugar lo maltrataban, volviendo de nuevo a la calle y prostituyéndose para poder comprar alcohol y drogas. Sin embargo, su hermana lo quería ayudar a como diera lugar y convenció a su madre para que lo recibiera de nuevo. Su madre terminó aceptando y José Luis volvió a la casa de su madre, después de algunos años de malvivir en las calles. En esa época, cuando vivió en las calles, conoció a Patricia Tenorio, mujer de quien se enamoró profundamente. Años después tuvieron una hija y decidieron casarse. Esta temporada fue la más feliz de su vida, pues aunque económicamente la situación no era muy estable, su situación emocional era la mejor. Sin embargo, una esposa y una niña no viven únicamente de amor, por lo que comenzó a tener problemas con su familia, terminando así la relación con su esposa, quien se fue de la casa junto con su hija, abandonando a José Luis. De un día para otro, su casa estaba en completo silencio, sin el ruido de sus hijas ni la compañía de su esposa. Este cambio tan radical en su vida lo sumergió en una profunda depresión, misma que sacó a flote sus traumas del pasado, llevándolo a recaer en el alcoholismo y la drogadicción. Su hermana Claudia fue siempre una guardiana para él, pues cuando más mal estaba su situación, ella siempre aparecía para ayudarlo. Esta fue una temporada muy difícil para todos, pues aunque su hermana siempre se encontraba para él, sus constantes recaídas no pararon hasta que en 1993, cuando José Luis tenía 24 años, consiguió trabajo como taxista y pudo mantenerse ocupado. En sus numerosos trayectos por la ciudad, con pasajes a bordo, conoció a una mujer que trabajaba en la zona rosa de la ciudad. Ella era imitadora y trabajaba como presentadora en un bar de bailarinas exóticas. Cuando salió de trabajar, fue a buscar un taxi en un sitio donde estaban todos juntos. Ahí José Luis la vio y le ofreció llevarla. Cuando iban en el trayecto, platicaban como si se conocieran de años, y él le propuso llevarla a su casa todos los días al salir de donde trabajaba. Ella aceptó, y esto llevó a que se hicieran muy buenos amigos, que con los años esta amistad se transformó en una relación sentimental. Al poco tiempo tuvieron una hija, pero no vivían juntos. A pesar de esto, José Luis convivía con su hija, la llevaba al cine, a comer, pasaba tiempo con ella
y todas las cosas que un padre responsable hace con sus hijos. Sin embargo, en una de las convivencias en casa de José Luis, llegó su ex esposa Patricia, quien fue para llevarse algunos de los muebles de la casa que compartía con él. Esto no le cayó nada bien a José Luis, y por primera vez dejó salir todo su odio. Comenzó a gritarle a Patricia y a romper los muebles que se iban a llevar. Su actual pareja intentó calmarlo, pero él la empujó y continuó su rabieta. Una vez que Patricia se retiró, José Luis y su novia hablaron de lo ocurrido y decidieron continuar con su relación. Sin embargo, la situación de él no mejoró nada, pues las agresiones y arranques de ira continuaron. A esto se sumaba el hecho de que no dejaba el alcohol ni las drogas, a pesar de que su novia se lo rogaba. En una ocasión, decidió acompañarlo a la zona rosa con un hombre que le vendería una dosis de droga. En el lugar, comenzó a sentirse incómodo, porque un militar no dejaba de verlo. Y ante esto, comenzó a retarlo a golpes. La situación explotó, a grado de que José Luis se abalanzó sobre él, dándole bastantes golpes y hasta lo mordió en la cabeza. Su novia intentó separarlos, pero cuando José Luis la empujó y volteó a verla, traía en la boca un pedazo de cuero cabelludo que le había arrancado el soldado. Ella sintió un miedo intenso por lo que había ocurrido, pero también por la mirada de su novio, llena de ira. La mujer salió corriendo del lugar inmediatamente. Uno pensaría que esta sería una enorme razón para que alguien abandonara a su pareja y no volviera nunca, pero habían más cosas de José Luis que seguido le hacían cuestionar el dejarlo o continuar con él, pues en su casa tenía velas negras, libros de santería y brujería. Creía además en la magia negra y en una noche de luna llena, él le dijo que lo amarrara con fuerza, pues según él, la luna llena hacía que se transformara en un ser malvado. Ella lo tomó como broma y lo ignoró. Sin embargo, se aterró y hasta le creyó cuando a medianoche José Luis comenzó a hablar solo y a sufrir una especie de ataques epilépticos. Entonces él mismo decidió atarse sus manos con un pañuelo, para, según él, no hacerle daño a nadie. Su explicación sobre el hecho fue que cuando era niño, una mujer que conoció cuando estuvo vagando por las calles, le hizo hechicería y le dijo que tenía una misión en su vida. Ahí sufrió de una posesión demoníaca. A partir de entonces, él soñaba con demonios y la muerte, y todas las noches de luna llena, sufría la transformación de un ser maligno que podía dañar a la gente. Otra situación era que las relaciones sexuales eran siempre complicadas, debido a que se portaba muy agresivo y la maltrataba mientras tenían relaciones. Pero pese a todo lo malo, consiguió quedar embarazada. Sin embargo, cuando nació su hija, nada cambió, pues constantemente sentía que estaban corriendo peligro. Ella decidió no vivir junto con él, pero con el tiempo la comenzó a amenazar con llevarse a la niña o descuartizar a la madre de su novia. Por lo cual, pese a todo lo que le tocó vivir a la mujer, pese a verlo arrancándole un pedazo de cuero cabelludo a un militar y sentir que en cualquier momento la pudiera golpear, decidió ceder ante las amenazas de José Luis y se fue a vivir junto con él, con todo y su hija. Sin embargo, el destino le dio una oportunidad, y en 1996, José Luis abusó sexualmente de una niña de 8 años, misma que era hija de una mujer que trabajaba con su suegra. La mujer lo denunció, lo arrestaron y lo llevaron al reclusorio Oriente, y en ese momento fue cuando la novia de José Luis decidió fugarse junto con su hija. Pero, como actualmente se sabe, la ley en México es demasiado suave con los criminales. José Luis estuvo en prisión apenas unos meses y le dieron libertad bajo palabra, sin pagar en lo absoluto por haber abusado de una pequeña niña. Cuando José Luis fue liberado de prisión, no tenía ningún sustento, y por sus antecedentes penales no era posible que pudiera conseguir un nuevo empleo.
así que decidió hacer lo que más le gustaba hasta ese punto en su vida: escribir. Se dedicó a vender sus poemas y sus historias a personas que caminaban por el centro de la Ciudad de México y los restaurantes y cafés de la Colonia Roma y la Colonia Condesa, colonias en las que viven personas con mucho alcance económico. Las vendía en hojas de cuaderno. Esta actividad le ayudó para mantenerse un tiempo y hasta poder pagar la renta de un pequeño cuarto donde vivió. Más tarde, por el año 2003, conoció a Juan Carlos Monroy Pérez, con quien presuntamente tuvo una relación sentimental. Sin embargo, no pudo ser confirmada en ninguna fuente de información. Por este hombre, conoció después a Verónica Consuelo Martínez Casarrubia, mujer con la que se enamoró y pronto comenzaron a tener una relación sentimental, y además se juntaron para vivir juntos. La peor decisión que Verónica pudo haber tomado en su vida. La madre de Verónica no estuvo de acuerdo con la decisión de su hija, pues sospechaba que José Luis la manipulaba y maltrataba física y psicológicamente. El 20 de marzo de 2004 comenzaron los problemas, pues con la manipulación que José Luis ejercía en Verónica, su desempeño en su empleo no era bueno, y por esta razón la despidieron. Le dieron su liquidación, alrededor de 150,000 pesos, mismos que José Luis le robó. La colonia Guerrero, en la Ciudad de México, es una colonia muy humilde, con índices de delincuencia altos, así que el robo de este dinero a Verónica supuso un obstáculo enorme para que la familia pudiera salir adelante, pues bien pudo haber servido para salir de esa colonia e irse a vivir a otro lugar. Después del robo del dinero, José Luis obligó a Verónica a que lo acompañara con su hermano Jorge. Había bebido mucho esa noche y había consumido drogas. Se llevó a Verónica con él y una vez llegando con su hermano, y bajo los efectos del alcohol y las drogas que consumió, tuvo una pelea con Verónica, pues él pensó que Verónica le estaba coqueteando a su hermano. Ante esto, no dudó nada y comenzó a golpearla de manera muy salvaje. Una sobrina de José Luis, llamada Diana, le habló a la madre de Verónica para avisarle lo que estaba sucediendo. Su madre fue a sacar a su hija de ahí, y por varios días, Verónica vivió con su mamá. Sin embargo, la manipulación de José Luis fue más grande y volvió con él. Pero los malos tratos no cesaron, así que ella decidió fugarse, lo que ocasionó que José Luis la comenzara a seguir para todos lados, vigilando siempre por donde estaba. El día 24 de abril de 2004, Verónica tuvo que salir de su casa para comprar medicinas. Después de esta salida de su casa, no se supo nada de ella. 5 días después, un cadáver fue encontrado, desmembrado y dentro de bolsas negras en un lote baldío en Chimalhuacán. Sin embargo, en ese momento, no se podía saber si era el cuerpo de Verónica, por lo que al no poder identificarlo, fue sepultado en una fosa común. Sin embargo, la madre de Verónica siempre sostuvo que José Luis tuvo algo que ver en su desaparición. El caso se cerró en ese entonces. En 2007, José Luis conoce a Alejandra Galeana Garavito, quien trabajaba en una farmacia ubicada en la esquina de la calle Orozco y Berra y la calle Guerrero, en la colonia Guerrero. Actualmente esta farmacia se encuentra cerrada y cambiaron el negocio a 20 metros de donde estaba. Alejandra tenía 2 hijos cuando conoció a José Luis. Los había tenido en un matrimonio que no funcionó, pues su ex esposo era un hombre celoso y controlador que además la golpeaba. Después de este divorcio, el hombre se llevó a los niños y ella estaba peleando la custodia. Cuando conoció a José Luis, este utilizó la misma técnica que con el resto de mujeres. Con sus poemas las trataba de enamorar. Además, se portaba como un verdadero caballero, mostrándose protector mientras las seducía con sus palabras. Al poco tiempo de conocerlo, Alejandra se enamoró perdidamente de él y comenzaron una relación de novios. En esta época,
José Luis ya no vendía sus escritos por la calle, ni en los cafés de la colonia Roma o la colonia Condesa, sino que a raíz de su relación con Alejandra, decidió trabajar como mesero en un café cercano a la farmacia de ella. Como era costumbre, los malos tratos no tardaron en aparecer. José Luis le demandaba dinero, atención absoluta, y se molestaba frecuentemente con ella sin ninguna razón. Alejandra, quien venía de un matrimonio igual, decidió abandonar la relación y se separó de José Luis. El 5 de octubre de 2007, Alejandra salió rumbo a su trabajo, y después de ese día, nadie más la volvió a ver. De inmediato los familiares de Alejandra, incluyendo a su hermana Edith, quien trabajaba en la misma farmacia, comenzaron a buscarla. Llamaron a José Luis, pero les dijo que ya hacía más de 15 días que no la veía. Después de eso, no volvió a contestar ninguna llamada. A su familia no le dio buena espina y decidieron ir a donde vivía, en la calle Mosqueta número 198, departamento 17 de la colonia Guerrero. Llamaron el timbre, pero nadie contestaba. Insistieron varias veces hasta que contestó un hombre diciendo que era el conserje y que tenía varios días sin ver a José Luis. Nadie le creyó, pues lograron reconocer a José Luis fingiendo la voz. Le volvieron a llamar por teléfono y les dijo que si él veía algo o sabía algo de Alejandra, él les llamaría. Esto no tranquilizó a nadie, en especial a la madre de Alejandra, quien sospechaba de José Luis. Sin pensarlo más, decidió ir a levantar su denuncia a la Procuraduría General de la Justicia en el Distrito Federal. Ahí les explicó a los policías que su hija tenía una relación sentimental con José Luis, y al poco tiempo de haber terminado con él, ella desapareció. Además que José Luis los evitaba, y no se le veía preocupado por ella. Por lo que el día 7 de octubre de 2007, el Ministerio Público ordenó que la Policía Judicial hiciera un cateo al domicilio de Calva. Tocaron directamente a su puerta y él abrió, pero al darse cuenta de que se trataba de la policía, les cerró la puerta en la cara. Puso el seguro por dentro y comenzó a bajar por el balcón de su departamento. Sin embargo, como se encontraba muy drogado y ebrio, terminó cayendo a la calle. Calva se levantó y corrió, pero al ser una vialidad muy concurrida, un taxi terminó arrollándolo. No murió ahí. Tuvo heridas regulares, incluyendo un golpe serio en la cabeza, pero al llegar la ambulancia, los enfermeros lo atendieron, lo subieron, y él les preguntó que le preocupaba que sus obras escritas estuvieran en riesgo de ser robadas, que si habían leído algo, y qué les había parecido. Preguntas totalmente sin sentido para alguien que recientemente había sido arrollado, y que además lo buscaba la policía. Se llevaron a Calva en situación de sospechoso por la desaparición repentina de Alejandra, y a la vez los policías entraron a registrar el domicilio de Calva. En el departamento, al principio parecía todo normal, pero a los policías les llegó un olor extraño desde un armario. Allí fue encontrado el cadáver de Alejandra, con partes cercenadas de su cuerpo y en posición fetal. Además que en una sartén encontraron carne cocinada y en un plato partes de esta carne con un limón partido a la mitad. En el refrigerador encontraron partes de brazos y piernas, algunos pertenecientes a Alejandra y otros que de momento no podían saber de quién eran. Al registrar toda la casa, encontraron huesos humanos dentro de una caja de cereal. La policía se llevó todo, incluyendo la carne cocinada de la sartén y el plato. Al realizar las pruebas de ADN en la carne, dio como resultado que eran músculos de los miembros cercenados de Alejandra Galeana, la exnovia de Calva, quien con el paso de los días presuntamente le había cortado pedazos de su cuerpo y se la había estado comiendo. Cuando Calva fue interrogado, le preguntaron que si había estado comiendo pedazos del cuerpo de Alejandra, a lo que él solo contestó diciendo que la mató accidentalmente y que usaba las partes de su cuerpo para alimentar a unos perros callejeros para deshacerse del mismo. Aunque el cuerpo de una persona esté sin vida, aún después de muerto, el cuerpo habla.
Al hacer la autopsia al masacrado cuerpo de Alejandra, dio como resultado que la causa de muerte fue asfixia, y nadie asfixia por accidente a otra persona. Presuntamente la causa de que Calva hubiera matado a Alejandra fue porque ella solo quería tener relaciones sexuales con él, y con esto él se sentía utilizado como objeto sexual. Todos sabemos que esto es falso, pues ya tenía antecedentes de maltrato doméstico, alcoholismo y drogadicción. Nunca aceptó el haberse comido partes del cuerpo de Alejandra, pero no era necesario investigar mucho, pues en el plato fue encontrado un limón partido por la mitad, que usaba para darle más sabor a la carne, pues si fueran para un perro callejero, a este no le importaría si tienen sabor a limón o no. Una vez que arrestaron a Calva por el asesinato de Alejandra y porque había cometido canibalismo con su cuerpo, se le nombró el caníbal de la Guerrero o el poeta caníbal. Estos nombres se dieron a conocer junto con los crímenes de este asesino. Judith Casarrubia, la madre de Verónica Consuelo, acudió al Ministerio Público para denunciar a José Luis, diciendo que él había sido pareja de su hija, misma que también desapareció hacía ya varios años. Esta información se ingresó a la investigación, relacionando esta desaparición con un cuerpo que había sido encontrado en un lote baldío dentro de bolsas negras, cuerpo que en ese momento no pudo ser identificado. Además, Juan Carlos Monroy, supuesta pareja sentimental de Calva, fue arrestado también como presunto cómplice en los crímenes. Calva Cepeda fue hospitalizado por unos días mientras se recuperaba de la fractura de cráneo que sufrió tras caer de un cuarto piso y después de ser atropellado. Después se le trasladó al Instituto de Formación Policial, donde se le notificó de su arresto por ser el presunto asesino de Alejandra Galeana, pero tuvo que ser llevado de emergencia al hospital de Choco, porque había sufrido un infarto. Mientras estuvo ahí, se dio a conocer públicamente su relación con Verónica Casarrubia. Después fue llevado al reclusorio Oriente, donde fue encarcelado a la espera de su sentencia, pues aún estaba abierta la investigación por el presunto asesinato de Verónica. La familia de Calva se desentendió de él. Como era costumbre, a su madre no le importó lo que estuviera sucediendo con su hijo. Cuando uno de los policías acudió a su domicilio para averiguar si podía ir a visitarlo, ella solo dijo: "Ese es problema de él, que él lo resuelva. Además, yo soy inválida y no puedo estarme moviendo", reflejando como siempre el odio y aversión que tenía con su hijo. La única que fue a visitarlo un par de veces y estaba al pendiente de él era su hermana Claudia Cepeda, siendo como siempre su guardiana cuando más lo necesitaba, pero estando en prisión, de poco le podía servir la protección que su hermana le quería dar. Humberto Guerrero Plata era el abogado de Calva, quien alegaba que José Luis tenía una enfermedad mental y pedía que fuera internado en un centro psiquiátrico. La ley le imputaba los delitos de homicidio en primer grado de Alejandra Galeana en la profanación de cadáveres. Esto al no haber un delito tipificado para el canibalismo, pues en la ley mexicana el canibalismo no está establecido propiamente como delito. Su nueva vida en prisión era agridulce, pues sufrió maltratos por parte de otros presos, su caso al ser muy famoso y él al convertirse en una figura mediática. Algunos presos le comenzaron a comprar poemas para regalárselos a sus parejas y familiares, por lo que Calva se mantenía ocupado con esta práctica. Los guardias reportaban que Calva nunca dio ningún problema, era un preso tranquilo y jamás tuvo problemas con otros reos. El 12 de diciembre de 2007, Calva no se presentó al llamado de todas las mañanas para pasar lista. Al notar que no se encontraba, los guardias revisaron en su celda. Ahí fue encontrado el cadáver de Calva Cepeda, colgado del cuello con su propio cinturón. Los guardias notificaron que fue suicidio. Calva no dejó ninguna nota previa al acto. Más tarde, su abogado Humberto dio a conocer públicamente el suicidio de José Luis.
Además informó que su finado cliente estaba en prisión a la espera de su sentencia, misma que jamás llegó. Ante esto, el subsecretario de Gobierno del Distrito Federal informó a la estación de radio Formato 21. Todo indica que se trata de un suicidio, pero mejor es llevar a cabo una adecuada investigación. A su funeral acudieron algunos familiares de Alejandra Galeana y de Verónica Casarrubia. Esto para poder asegurarse de que en verdad era el cuerpo de José Luis. Por parte de su familia, solo asistió su hermana Claudia, su guardiana. Su madre se desentendió como de costumbre, sin sentir ningún remordimiento por haber abandonado desde pequeño a su hijo, por además haber moldeado con su espantosa crianza de muchos años a este monstruo. Lo abandonó incluso cuando su cuerpo era enterrado. Ni siquiera en muerte quiso verlo más. Más tarde, la madre de Alejandra notificó: no le deseo la muerte a nadie, pero siento que es justicia divina. No siento placer con la muerte de este hombre, pero he visto que existe un Dios y que Él está conmigo. Pero aún existían muchas cosas que quedaron inconclusas, incluso después de su muerte. Se comprobó que el cuerpo encontrado en el lote baldío dentro de bolsas negras era el de Verónica Casarrubia, exnovia de José Luis, ligando este asesinato con el de Alejandra Galeana, pues la manera en la que fue desmembrada fue exactamente la misma, agregando que ambas mujeres tenían una relación sentimental con Calva. Además de esto, el 9 de abril de 2004 fue encontrado el cuerpo desmembrado de una sexoservidora, a quien apodaban La Jarocha, misma que se sospechaba que también fuera asesinada por Calva. Lo que más llamó la atención fue que después de su muerte apareció un artículo en el diario Milenio, titulado «Vivió con el caníbal y sobrevivió». En este artículo, una mujer llamada Olga Lidia contaba su testimonio de cómo fue vivir con Calva Cepeda. Olga tenía en ese entonces 23 años y era maestra de inglés. Conoció a Calva y éste la enamoró con sus poemas, con sus flores y su actitud de seductor. Tuvieron una atracción mutua y se fueron a vivir juntos 4 meses en la casa de los padres de Olga. Él se autoproclamaba dramaturgo, poeta y escritor. Uno de tantos poemas que le escribió decía lo siguiente: a ti te dedico este esfuerzo y mis sueños. A ti que me regalas la magia de amar y me vuelves a germinar desde tu cordón umbilical. A ti, mi amada Lidia. En el tiempo que su relación se mantuvo en pie, la violencia de José Luis no tardó en aparecer, pues cuando mantenían relaciones sexuales, Calva amarraba a Olga en la cama. La relación era dolorosa y bastante salvaje, al grado de que José Luis llegó a golpear a Olga en 2 ocasiones. Ante esta situación, la mujer pensó en terminar con él, pero este la amenazó, diciéndole que la mataría a ella y a sus padres si ella lo abandonaba. Aunado a esto, Calva la obligaba a ver películas pornográficas y zoofílicas. Le confesó además que su película preferida era Quills, basada en la vida del Marqués de Sade, y que su libro preferido eran Los días de Sodoma y Gomorra, además de su obsesión por el personaje ficticio Hannibal Lecter. Otra cosa era que también encerraba a Olga, dejándola en su propia habitación, sin comer ni beber nada, a veces por días. Todo esto sin que sus padres se dieran cuenta. Las prácticas sexuales llegaron a tal punto que comenzó a obligarla a tener relaciones sadomasoquistas y el abuso verbal era constante. El fin de estos tormentosos 4 meses fue cuando José Luis llegó ebrio y drogado, cosa de la cual se dieron cuenta los padres de Olga y decidieron echarlo de la casa. Días después, y aún con el miedo encima de que José Luis pudiera regresar, Olga les contó a sus padres todo lo que ocurrió con él, y una vez que supieron que Calva mató y se comió partes del cuerpo de una de sus exnovias, Olga decidió hacer pública su historia.
Además, posterior a eso se dio a conocer que Calva en su departamento guardaba una cuna y ropa de bebé, que junto a sus testimonios y su aparente bisexualidad, se puede llegar a pensar que planeaba tener un bebé. Pero más que embarazar a una mujer, él quería ser la madre que pudiera dar a luz a un bebé. Al igual que con Ed Kemper, vivió una relación tormentosa con su madre, que lo llevó a hacer lo que hizo. El posible análisis es el siguiente. Su vida fue una constante de desgracias y heridas emocionales. A los 2 años, su padre muere repentinamente en la cena de Año Nuevo, una fecha que tendría que ser recordada como alegre, de nuevos comienzos y de alegría familiar. Con el hecho, se relaciona más con la desgracia familiar y la profunda tristeza de perder un pilar importante en la familia. Su madre cambia de manera radical su forma de comportarse, encontrando desahogo emocional en su hijo menor, llevándola a los excesos, pues comienza a abusar del alcohol y se vuelve promiscua, teniendo muchas parejas sexuales, haciendo que sus hijos vivan confundidos, en especial José Luis, pues no tiene una figura paterna con la que pueda sentirse relacionado. Comienza a sufrir los maltratos físicos y psicológicos por parte de su madre, llevándolo a desapegarse de ella y guardando rencor hacia su madre. A los 7 años, sufre un abuso sexual por parte de un amigo de su hermano mayor. Él reporta el abuso con su madre, quien simplemente lo ignora, dejando una marca profunda en él, mientras le guarda cada vez más resentimiento a ella. Se siente desprotegido y despreciado. A los 11 años, intenta evitar la violación de su hermanastra Elena y el de su hermanastra Claudia, yéndose a los golpes con el hombre. Al ver esto, su madre lo corre de su casa y comienza a vagar por las calles, encontrando refugio para sus heridas emocionales en el alcohol y las drogas. Además, que necesita prostituirse para conseguir dinero para más drogas. Se vuelve adicto a su corta edad. Aprende desde muy joven a despreciar a las mujeres, pues ve reflejada a su madre en ellas. Al llegar a su adolescencia, hace consciente su atracción sexual hacia las mujeres, pero a la vez las desprecia. Esto hace un caos en su mente y lo lleva a sentirse atraído también por los hombres, pues no tiene una identidad firme de su sexualidad, derivado de su gran desapego con sus figuras paterna y materna. Su hermana Claudia, quien siempre estuvo para él, logra sacarlo de las calles, pero sufre abusos en el centro de rehabilitación. Calva se siente inútil y perdido. Conoce a Patricia Tenorio, enamorándose por primera vez. Se casa y tiene una hija con ella, sin embargo, la mujer lo abandona por no proveerla ni a ella ni a su hija de sustento económico. José Luis se queda solo, se divorcia de Patricia y recae en las drogas, reafirmando su desprecio por las mujeres, pues relaciona el abandono de Patricia con el de su madre. Su hermana Claudia lo ayudó de nuevo, hasta que encuentra trabajo como taxista. Ahí se enamora de nuevo de la mujer a la cual llevaba a su casa todas las noches, pero las constantes heridas emocionales de Calva junto a sus adicciones lo llevan a portarse violento cada que sus emociones se desbordan, llegando a atacar a un hombre. No es capaz de controlar sus impulsos ni sus emociones. Comienza a relacionar la atracción sexual con la violencia, golpeando a su novia mientras tienen relaciones. Se vuelve un mentiroso compulsivo para tratar de tener la atención de sus parejas. Esto se ve reflejado cuando cuenta que de niño tuvo una posesión demoníaca y en cada luna llena se convierte en un ser maligno. Con el comportamiento tan extraño, su novia lo intenta abandonar, pero la amenaza, demostrando su miedo a ser abandonado, pues además vuelve a tener una niña, pero su pareja lo desprecia y quiere irse. Cargado del desprecio que siente por las mujeres, viola a una niña de 8 años y es encarcelado por unos meses. Ahí las autoridades se portan muy suaves con él, brindándole la confianza que necesita para poder hacer lo que desee. Mientras esto ocurría, su pareja lo abandona junto con su hija, una vez más sintiéndose abandonado. Para este entonces, ya no es capaz de reconocer las normas sociales ni éticas, comenzando a desarrollar el trastorno antisocial de la personalidad.
Conoce a Juan Carlos Monroy, con quien tuvo una relación amorosa breve. Sin embargo, el relacionarse con este hombre no apagó su atracción por las mujeres, obsesionándose con ellas. Le presentan a Verónica Casarrubia, a quien enamora mintiendo y jugando el papel del seductor. Una vez deciden vivir juntos, Calva muestra su verdadera cara, hasta que la mujer se harta y lo abandona. Esto lo llena de impotencia, que ligado a su obsesión y su trastorno mental, lo llevan a tomar la decisión de asesinarla, pues ve en Verónica la figura de su madre abandonándolo. Después de esto, conoce a Alejandra Galeana, a quien enamora de la misma manera, con mentiras, fingiendo ser un escritor reconocido y jugando el papel del seductor. Pero al aparecer su verdadera cara, Alejandra decide dejarlo, y al igual que con Verónica, motivado por el resentimiento hacia su madre, la asesina y la desmiembra, pero además corta partes de su cuerpo para comérsela. No se tiene información suficiente de cómo llegó a practicar el canibalismo. Presenta miedo a ser sorprendido, pues conoce que lo que hace no es correcto. Se refleja cuando intenta escapar de la policía al grado de lanzarse de un cuarto piso. En los interrogatorios presenta actitudes propias de ser narcisista, con complejo de superioridad y constantemente intenta llamar la atención. Es un mitómano y en algunas confesiones es difícil saber qué es verdad y qué es mentira. Constantemente busca ser reconocido por sus obras escritas, pues desea todo el reconocimiento que su madre nunca le brindó. En sus obras refleja la extraña forma en la cual veía la vida. Muchos de sus poemas son dedicados a su madre, reflejando su profundo resentimiento y odio que le tenía. Los escritos fueron confiscados por las autoridades, y hasta la fecha ninguna de sus obras ha sido publicada. En prisión vive constantes burlas. Sin embargo, al verse acorralado, se comporta de manera tranquila y hasta logra hacer algunos amigos, quienes le compran escritos para sus parejas, evidenciando que su problema era con la imagen femenina y no con la masculina. Finalmente, decide suicidarse, posiblemente en un arranque de ira al no tener a quién golpear. Busca sacar su frustración y odio acumulados autolesionándose, lo cual lo lleva finalmente a ahorcarse en su celda. En este caso, existen un montón de incógnitas, pues la infancia y juventud de este hombre no pudo ser investigada completamente. A esto hay que agregar que sus constantes mentiras no ayudan para poder perfilarlo. Muestra conductas de psicopatía y de ser antisocial, sin embargo no es claro cuál es la relación entre esto y el ser caníbal. Las investigaciones se cerraron poco después de que se suicidara, dejando inconclusos detalles de las muertes de las mujeres, la cifra exacta de las víctimas y algunos detalles exactos en su vida. Sin embargo, hay algo que cae por su propio peso, y es el maltrato que su madre le daba todos los días a José Luis, pues se ve evidenciado en su actitud, al no querer ir a visitar a su hijo cuando estuvo en prisión, y al rechazar verlo en su funeral. Las razones de este rechazo no se pueden confirmar debido a que faltó bastante investigación por parte de especialistas y autoridades, lo cual es típico aquí en México. Ciertamente fue un suceso escandaloso y horrible para México. José Luis no era malo de nacimiento, fue una víctima de sucesos desastrosos en su vida, algunos en los que no tenía control y otros más en los que fue el causante. No es inocente, ni siquiera siendo juzgado por su Dios deja de serlo. Pero al igual que Kemper, fue víctima de la partida de su padre y el maltrato sin razón de una madre que lo crió de la peor manera posible. Una vez confirmando, y no me cansaré de decirlo, que la crianza en los hijos es la etapa más importante de sus vidas. En un último intento por ayudarlo, Claudia, su hermana, su guardiana y la única mujer que se preocupó por él. En su funeral, antes de que fuera enterrado, se arrodilló ante un hermano de Alejandra Galeana y una hermana de Verónica Casarrubia, y ahí, humillándose frente a ellos, les imploró en lágrimas que perdonaran a su hermano, porque su Dios ya lo había juzgado. Ante esto, los hermanos de las víctimas no contestaron nada. Solo se dedicaron a mirarla sin ningún sentimiento.
Solo veían a una mujer que sentía dolor por no haber podido ayudar a tiempo a su hermano. Una mujer destrozada, que sintió que le falló a su hermano. Una mujer que fue más madre para su hermano que su propia madre. Si el episodio les gustó, recuerden calificarlo en la plataforma donde lo estén escuchando. Me interesa mucho saber su opinión de los episodios y del programa. Compártanlo con sus conocidos. Suscríbanse y sigan el podcast en redes sociales. Todo esto me ayuda muchísimo a estar motivado y mejorar el programa. En Facebook lo pueden seguir como Rigor Mortis Podcast, en Instagram como @rigor.mortispodcast y en iBooks, Amazon Music, Spotify o su plataforma preferida de podcasts lo pueden encontrar como Rigor Mortis. A mí, si quieren seguirme, estoy en Instagram como @real.biged. Muchas gracias por todo su apoyo, cada escucha, cada me gusta, cada like que le dan a las publicaciones. No saben cómo vale para mí. Cada uno pone su granito de arena para que esto siga creciendo. Muchas gracias. Les agradezco muchísimo el prestarme su tiempo y sus oídos. Esto fue Rigor Mortis y ustedes son asombrosos. En el próximo episodio de Rigor Mortis. En abril se celebra el Día del Niño aquí en México. Exactamente el día 30. Por lo cual, después de haber tenido este mes de marzo sin temática, vuelven los meses temáticos. En el próximo domingo de Rigor, un episodio sorpresa, pues se viene Abril de Niños Asesinos. También en las cortas vidas existen pequeños monstruos. No se lo pueden perder. Estreno el próximo domingo.